Hola, en este vídeo os voy a contar un poquito todas las cosas buenas que tiene la lactancia materna y espero y confío que sean los motivos por los que vais a decidir dar el pecho. Vamos a enumerarlos y vamos a entrar en profundidad en cada uno de ellos. Primero, de los beneficios de la lactancia materna es que es una nutrición específica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada mamífero va a hacer una alimentación específica para su cachorro. ¿Por qué os digo esto? Pues porque nunca va a ser lo mismo las necesidades que va a tener nuestro bebé que el bebé de una vaca o que el bebé de una perrita. ¿Qué quiere esto decir? ¿O por qué motivo? Pues porque ni tienen la misma necesidad de gasto energético, ni van a necesitar desarrollarse de la misma manera, ni tienen las mismas necesidades ni cerebrales ni físicas. Obviamente, cuando nuestro bebé nace, es un bebé muy maduro, que se mueve muy poco, que está como así todo el tiempo. Ese bebé, obviamente, a nivel de gasto energético, seguro que va a necesitar mucho menos gasto energético que puede ser un ternero, que nace con un peso muy superior, que necesita levantarse y echar a andar automáticamente y que en breve va a estar ya prácticamente haciendo una vida pseudo independiente, nada que ver con el nuestro. ¿Y qué nos distingue a nosotros del resto de los mamíferos que nos rodean? Pues algo fundamental, que es nuestro cerebro, algo que nosotros desarrollamos que el resto de los mamíferos no van a desarrollar, con lo cual obviamente nuestro desarrollo, nuestro cambio más importante va a estar destinado, o todos los nutrientes van a estar destinados al desarrollo fundamental de ese cerebro y de esas necesidades de cubrir algo que no van a tener otros mamíferos, con lo cual obviamente la alimentación que va a producir nuestra mami va a ser la adecuada a nivel de proteínas, minerales, grasas, en general todos los nutrientes para este tipo de cachorro que es único y no se puede comparar con el resto de los cachorros. Por eso cada mamá va a hacer una leche específica para su cachorro. El resto de las leches serían copias, serían adaptables, serían vulgarmente imitaciones de la lactancia materna, pero nada que ver con la leche que va a producir una mamá. En la lactancia materna hay unos 100 nutrientes que se desconoce el uso que van a hacer o cómo van a cambiar o cómo van a entrar en contacto con nuestro organismo. Si obviamente no somos capaces de saber en qué consiste o cómo van a afectar en nuestro organismo, cómo vamos a ser capaces de cambiarlos. Con lo cual que sepáis que es una alimentación de especie imposible de copiar. ¿Qué nos va a caracterizar? Pues que esa leche va a estar cargada de anticuerpos que van a proteger a nuestro bebé. ¿De qué lo van a proteger? Pues en general, desde que el bebé nace, todo el tiempo que está lactando, el bebé va a estar recibiendo anticuerpos de su mamá. El grosso más importante, los 2-3 primeros días con el calostro, que ya os lo cuento en vídeos siguientes. Pero durante toda la lactancia, el bebé va a seguir recibiendo anticuerpos de la mamá. Ese bebé viene de un medio estéril, completamente limpio, no está en contacto con ningún patógeno, sale al exterior y viene pues a enfrentarse con lo que pueda venir del exterior, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la mamá con la lactancia materna? Pues va a hacer la primera vacunación que va a recibir el bebé, es la vacunación natural que tiene el bebé y va a estar protegido empezando a estar protegido de los patógenos que le rodean y la lactancia materna va a ser una inductora de la maduración del sistema inmunitario del bebé, ¿de acuerdo? Importantísimo, hay 3 enfermedades más comunes y más típicas del lactante, que serían la bronquiolitis, la gastroenteritis y la otitis. ¿Cómo funciona la lactancia materna en la prevención de estas enfermedades? Bronquiolitis. Bueno, esta es la más típica y muy común. Esta es la bronquitis del recién nacido, que puede estar producida por una bacteria, Los recién nacidos, los lactantes
de lactancia materna tienen menos incidencia o menos riesgo de padecer esta enfermedad como tal. Pero es que además de los que se infectan, de los que la padecen, tienen menor riesgo o menor incidencia de ingreso hospitalario, con lo cual no es solo menor el número de los bebés, de los lactantes que se infectan, sino que además es menos patógena, es menos virulenta, es menos grave, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Gastroenteritis. Muy típica y más cuando el bebé ya cuando entra en contacto en la guardería y que entra en contacto con otros niños, es muy normal que aparezca este tipo de enfermedad. ¿Cuál es el riesgo de esta enfermedad? Pues como siempre, la deshidratación, ¿verdad? En cualquier nivel sería la deshidratación. ¿Cómo evitamos el contagio? Primero, porque obviamente no tenemos que manipular ningún alimento y no va a estar en contacto con ningún objeto que pueda estar infectado con esa gastroenteritis. Pero es que además, muy importante, lo que queremos evitar de estos niños es que se deshidraten. Bueno, pues los bebés que padecen gastroenteritis, que están alimentados con lactancia artificial, normalmente no toleran nada. Y el bebé que está alimentado con lactancia materna no tolera nada, a excepción de la leche materna, con lo cual es una forma de prevenir el riesgo de deshidratación. Con lo cual tenemos menor incidencia de contagio y además menor riesgo de deshidratación del lactante. Y por último la otitis. La otitis es súper típica también, se complica todo lo cuadro de resfriados tal que puede tener el bebé y el moco se acumula en el conducto que hay entre la boca y el oído. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el bebé lactante va a tener X anticuerpos que le van a proteger de esa infección, pero es que además, por la forma que tiene el bebé de lactar, que es una forma como muy peculiar, es muy mecánica, ¿verdad? No es así, sino que lo que va a hacer es que va a desarrollar toda la musculatura por esta forma de lactar. Lo que está haciendo de esta manera es que va a impedir que ese moco se acumule, va como a drenarlo y entonces al no acumularse tienes menos riesgo de infectarse, ¿verdad? Así que no es solo una protección a nivel de anticuerpos, sino que además es una protección mecánica por la forma que tiene el bebé de lactar. ¿Por qué es muy buena también la lactancia materna? Pues porque va a aumentar el vínculo materno-infantil. Para lactar es obligatorio abrazar al bebé, siempre hay que cogerlo, siempre hay que acunarlo, siempre hay que dejarlo muy pegado a nosotras. Nunca vamos a lactar en la distancia, como podríamos hacer con cualquier lactancia artificial. Siempre vamos a tener que cogerlo, pero es que además es fundamental que la mami exponga su cuerpo y esté en contacto directo con el bebé. Siempre vais a exponer la mama y además el bebé va a saborear la piel de la madre, pero es que fundamental, además del sabor de la piel de la madre, va a ser el olor de la madre. Ese bebé entra en contacto directo y esa naricita está completamente pegada a la piel de la mamá, que está oliendo en particular a esa piel, esa madre, la reconoce como la suya. Es más, hay muchos bebés que me contáis cuando son un poquito más mayores, que se están negando a comer, está como un poco tal, y os pregunto muchas veces, ¿habéis cambiado el perfume? ¿Habéis cambiado la crema? Y es porque no os reconocen como tal, así que evitar durante todo el tiempo que estéis lactando, cambiar de perfume, cambiar de cremas, y es más, y utilizar perfumes o cremas hidratantes muy fuertes para que el bebé os reconozca a vosotras. Eso sería por parte del bebé, pero es que por vuestra parte vais a producir una serie de hormonas que os van a hacer aumentar ese vínculo infantil, os va a producir unas sensaciones muy positivas y esas sensaciones positivas son las que van a hacer que cada vez queráis más a ese bebé. Es una sensación de amor que va a ir aumentando día a día conforme os vais rozando y os vais conociendo. O sea que al principio va a ser un poco más esa protección a ese bebé y poco a poco es un amor incondicional por ese nivel hormonal que vais creando, y eso lo va a hacer en gran medida la lactancia materna.
Muy bueno también lo que os comentaba de la forma que tiene el bebé de comer. Por la forma que tiene el bebé de comer del pecho es muy peculiar y que se distingue con mucho de la lactancia artificial, y es la forma que tiene de sellado de la boca. Para que el lactante sea capaz de extraer la leche materna de la mama, tiene que sellar y hacer vacío, con lo cual para hacer vacío tiene que estar toda la cavidad oral cubierta o rellena. ¿Y para eso qué va a hacer? Pues va a introducir el complejo areola-pezón en su boca, va a sellarlo, va a hacer vacío, y una vez que haga vacío va a empezar a hacer una succión, como para que visualicéis un poco como si estuviese masticando. No hace este movimiento, sino que hace el de masticar, y vais a estar viendo que mueve toda la mandíbula y llega hasta el lobulillo de la oreja ese movimiento. ¿Para qué sirve esto o qué consecuencias tiene? Primero, desarrollo completo de la musculatura maxilofacial. Empiezan a ver o a unirse o a producirse conexiones cerebrales que van a desarrollar puntos cerebrales que no se desarrollarían de otra manera. Va a hacer que, al estar completamente lleno la boca de ese complejo areola-pezón, el paladar se termine de formar, porque sabemos que esos huesecillos todavía no están formados completamente. Entonces vamos a evitar esos paladares picudos para que sean un paladar redondeado y que quepa o va a facilitar que se extienda completamente la mandíbula para que quepan todos los dientes en condiciones y no haya problema de espacio a la hora de crecer el diente definitivo. Y además, como el paladar va a estar completamente redondeado, va a ayudar a la fonación. La lengua va a apoyar bien en el paladar y el bebé va a hablar bien o a fonar bien desde el principio, y va a eliminar o va a disminuir riesgos de problemas de alteración a la hora de hablar. Importantísimo de la lactancia materna, el cambio del sabor. Eso os preocupa mucho y pensáis, ¿qué tengo que comer? ¿Qué no tengo que comer? ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? La leche materna va cambiando de sabor en función de los alimentos que vais a estar comiendo vosotras. Y ya os cuento en el vídeo de cómo tenéis que cuidaros durante la lactancia materna, os especifico un poco de la alimentación. Entonces, ¿qué va a hacer la leche materna? Pues va a cambiar el sabor en función de lo que comáis vosotras a lo largo del día. ¿Y para qué va a servir eso a largo plazo para el bebé? Pues obviamente ya le estáis introduciendo sabores nuevos, sabores diferentes, cambios completamente de un alimento al otro, para cuando empiece con el alimento sólido lo viva sin ningún cambio aparente de sabor. Ya os digo que va a cambiar en función del alimento que vosotras comáis, cosa completamente positiva y no negativa como podéis pensar a priori. ¿Por qué más va a ser buena la lactancia materna? Pues porque va a prevenir a ese lactante de enfermedades crónicas a largo plazo. Las más importantes, la más importante así a priori, sería la obesidad infantil. ¿Por qué o cómo actúa la lactancia materna? Bueno, pues para que os hagáis un poco una idea, el cuerpo nace con una serie de células, un número de células X de adipocitos. El adipocito es la célula que acumula la grasa. Entonces, este adipocito, vamos a poner que tenemos 100, con la lactancia materna lo que va haciendo es que durante el primer año, sobre todo, que es cuando el bebé se pone más gordote, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a ponerse grande. Y se pone grande y se pone el bebé gordito, redondito, guapísimo, así como un Buda, precioso, espectacular. Y cuando llega el año más o menos, esas células de adipocito que se han llenado de grasa van a ser una reserva calórica para que el bebé crezca. Entonces empieza a estirarse y empieza a crecer y se estira como un fideillo, ¿vale? Bueno, pues con la lactancia artificial corremos el riesgo de que cuando esos adipocitos se llenan y se llenan y se llenan y se empiezan a poner grandes, 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 si los llenamos de más, se dividan
y al dividirse se multipliquen por 2. ¿Qué quiere esto decir? Que ya no vamos a tener 100 células de adipocitos para llenar, sino que a partir de ese momento tendríamos 200, con el riesgo que eso ya conlleva de obesidad. Obviamente ya esas van a estar contigo de por vida, ya no vas a tener 100 células para llenar, sino 200. ¿Qué quiere esto decir? Pues que con la lactancia materna nunca se van a multiplicar esas células y con la lactancia artificial sí tienen riesgo de multiplicarse, con lo cual, ¿qué conlleva eso? Obesidad infantil. ¿Y qué es lo que conlleva o qué riesgo conlleva la obesidad infantil? 2 enfermedades importantes crónicas, diabetes tipo 1 o hipertensión arterial, con lo cual, disminuyendo el riesgo de obesidad infantil, vamos a disminuir el riesgo de la aparición de estas 2 enfermedades crónicas a largo plazo. ¿Por qué más es buena la lactancia materna? Bueno, pues vais a ver que a lo largo del embarazo y sobre todo ya ahora esta fase última, el tercer trimestre, final del segundo tercer trimestre, vuestro sueño va a estar un poco alterado. Ya no vais a dormir profundamente, cualquier cosa os despierta, en mitad de la noche aparece un insomnio y ya os tenéis que poner, yo qué sé, pues a limpiar o a hacer 1000 millones de cosas que os da por hacer en mitad de la noche. Y esto es básicamente porque el cuerpo se está acostumbrando a dormir a ratos, porque sabéis que llega un bebé que va a dormir a ratos. ¿Y cada cuánto duerme el bebé? Pues el bebé va a dormir cada 3 o 4 horas aproximadamente. Cuanto más pequeñito sea, va a dormir cada menos y cuando vaya creciendo va a ir ampliando esos márgenes. Pero igualmente no hace un sueño largo y profundo durante muchas horas. ¿Qué supone eso para vosotras? Sobre todo los 3 primeros meses, que son los más duros, que el bebé duerme cada 3 horas. Pues supone que una vez que te despiertan, te cuesta trabajo quedarte dormida. Entonces, eso sería la persona normal y corriente. A la mamá lactante, ¿qué es lo que le pasa? Que cuando el bebé se coge al pecho, el cuerpo, que es muy listo y sabe que estás durmiendo a ratos, va a producir una hormona fundamental que es la inductora del sueño. Entonces va a aparecer la melatonina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues que te va a entrar muchísimo sueño después de lactar. A ti y al bebé, porque pasa a través de la leche al bebé, con lo cual los dos entraríais en una fase de sueño muy profunda, cosa que no le pasaría a cualquier otra persona que no esté lactando. Cualquier otra persona no podría llevar el ritmo que lleváis vosotras de dormir a trozos, pero como nosotras estamos hechas o la lactancia materna va a hacer que produzcamos esa hormona, vamos a tener sueño y va a ser un sueño muy profundo durante 3 horas. Y además, esas 3 horas profundamente dormidas para vosotras es como una sensación de he dormido toda la noche, o sea que es un sueño realmente reconfortante, que realmente te hace descansar, con lo cual muy importante que después de lactar, cuando os dé ese sueño, intentéis dormir. Ya os cuento en el vídeo de puerperio cómo tenéis que hacer para dormir y para conseguir conciliar el sueño de la manera más productiva. ¿Qué más? ¿Por qué más es buena? Pues obviamente porque es muy cómoda y muy barata. Cómoda, obviamente, en el lugar que sea, a la hora que sea, en el momento que sea. No tengo que depender de calentar, de preparar, de si está más frío, si está más caliente, si me he traído los polvos, no me los he traído. En cualquier sitio, cuando tu bebé lo necesite, va a estar disponible. Además, en la temperatura correcta y además siempre estéril completamente. Y obviamente, ¿qué deciros? Es muy barata, es obvio. Estudios han demostrado que más o menos el gasto que podéis tener anual con una lactancia artificial está alrededor de los 1.500 euros. Si me hacéis caso y lactáis, vais metiendo unos 40-50 euros todas las semanas en una huchita y el año que viene, por estas fechas, con el dinero que os habéis ahorrado, pues yo qué sé, pues os vais de viaje todos. O sea que imaginaos qué productivo puede llegar a ser la lactancia materna. Para vosotras va a disminuir el riesgo de hemorragia posparto porque vais a producir muchísima oxitocina cuando lactéis y eso va a hacer que el útero se contraiga y esa hormona, esa oxitocina es la que os va a hacer o va a promocionar el vínculo infantil y va a disminuir el riesgo del cáncer de mama.
Y por último, una cosa que también, bueno, puede ser o no o preocupante para alguna de las mamás, pero para otras sí que puede ser importante, que es la disminución del peso. La lactancia materna como tal necesita un aporte calórico extra de 700 calorías. O sea, para hacer leche una mamá va a gastar 700 calorías diarias. Nuestra ingesta normal, ¿cuál sería? Pues unas 2000 calorías diarias. ¿Qué quiere eso decir? Que esas 700 calorías extra que necesita el cuerpo para hacer leche las va a coger o las va a captar de las reservas que tengáis. ¿Dónde están las reservas? Pues si os acordáis un poco al principio del embarazo, donde acumulasteis peso, pues lo primero que os pasó es que crecieron las mamas, eso es obvio, y después el cuerpo cambió de forma y os acordáis que cogisteis peso aquí en esta zona de la cintura y en la zona de las caderas. Bueno, pues esa grasita está ahí porque realmente esto de abrir la nevera y que haya alimento es muy normal en una sociedad de consumo, pero no ha sido normal nunca realmente. Entonces el cuerpo, que es muy sabio, al principio del embarazo sabe que va a necesitar alimentar a ese bebé y dice: acumulo grasas para utilizarlas en la lactancia y que nunca me falte. Entonces, obviamente vivimos en una sociedad de consumo y cuando empezamos a lactar la sensación es de: me muero de hambre, necesito comer ya porque me muero de hambre y me muero de sed. Os pasan las dos cosas automáticamente. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Obviamente vamos a tener que beber un poco más porque para la producción de leche nos va a hacer falta, pero si somos capaces de controlar esa ingesta en ese momento y mantenemos una ingesta normal de 2000 calorías, el cuerpo va a entender que tiene que tirar de sus propias reservas para crear esa leche, y entonces iría a la zona de las reservas. Obviamente, si con la lactancia materna engordáis, no es por otro motivo más que porque obviamente os lo habéis comido. O sea, sé que en vez de ingestar 2000 calorías diarias, pues estáis ingestando 2700, 3000, 4000, etcétera, etcétera, etcétera. Pero manteniendo una ingesta calórica normal y no exponerse al régimen, simplemente mantener una ingesta calórica normal, a lo largo de los 6 primeros meses de la lactancia materna, que sería la lactancia materna exclusiva, vais a perder toda esa grasa acumulada y esos kilos de más que queríais perder de antemano, ¿de acuerdo? Así que confío que con todos estos motivos os hayáis hecho o os hayan dado una idea más general de por qué o cuál es el motivo por el que vamos a elegir la lactancia materna, y os invito a que sigáis viendo los vídeos de lactancia materna para profundizar un poquito en el tema y aclarar todos esos miedos y dudas que pueden surgir relacionadas con ella.